Hola, hola chicos, bienvenidos a una clase más de la aula invertida, esta para la semana 3, que trata de la Segunda Guerra Mundial, ese contexto, acontecimiento histórico muy importante que se suscitó a nivel internacional. ¿Qué es lo que vamos a ver? La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, causas o antecedentes, son varias, el Tratado de Versalles, el espacio vital que había generado Adolfo Hitler en Europa, el ascenso de los sistemas totalitarios, fascismo y nazismo, lo vimos en la clase anterior, políticas expansionistas de Alemania e Italia, y Japón, que empieza ya a visualizarse dentro de este contexto de potencia mundial, la crisis económica del 29, que también la vimos la semana anterior, la Sociedad de las Naciones, que no funcionó como se esperaba. Recuerden que fue ese intento de una organización para mantener la paz en el mundo, que en 1927 dejó de existir, y la formación de las potencias o el bloque del eje entre Alemania, Italia y Japón. Es un poco más de las causas de esta Segunda Guerra Mundial. Ok, recuerden que en clase esto lo ampliamos un poco más, por supuesto, dando ejemplos y con la participación de todos ustedes. Causa inmediata, recuerden que la causa inmediata es lo que hace que inicie la guerra. Eh, Se va a generar un pacto, una agresión entre Alemania y la Unión Soviética, entre Joseph Stalin, en ese momento presidente de la Unión Soviética, y Adolfo Hitler, donde las dos potencias mundiales no se iban a atacar, pero resulta y acontece que Adolfo Hitler y los alemanes van a invadir Polonia. Si ustedes ven la imagen, Polonia es el límite entre Alemania y la Unión Soviética. Entonces, el hecho de que Adolfo Hitler y los alemanes invadan Polonia hace que los soviéticos, liderados por Joseph Stalin, le declaren la guerra a Alemania e inicie la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la causa inmediata de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania a Polonia. La invasión de Alemania a Polonia. Un poco el desarrollo de la guerra. Los aliados ganan en 1945 el dominio por parte de las potencias del eje de 1939 a 1945. El 1 de septiembre, Alemania invade Polonia, Gran Bretaña le declara la guerra y el 3 del mismo mes, Francia le ataca también. Entonces, vean que prácticamente Alemania, las otras dos potencias mundiales, Francia e Inglaterra, también le declaran la guerra a los alemanes. Los bloques, las tendencias en esta Segunda Guerra Mundial, vamos a tener las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Italia se vuelve a declarar neutral, no participa en la Segunda Guerra Mundial, y los aliados con Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Es por esa razón que tanto Francia como Inglaterra, o Gran Bretaña, Reino Unido, ¿verdad? También le declara la guerra a los alemanes. Alemania quiere conquistar Gran Bretaña, la resistencia británica le impide a Alemania entrar a las islas y el invierno soviético detiene el avance contra la Unión Soviética. Presten un poco de atención acá al mapa para explicar un poco ese desarrollo de la guerra que estamos viendo. Si ustedes ven las flechitas amarillas, es el avance de los nazis, de Adolfo Hitler, y vean que tiene prácticamente controlado gran parte de Europa. Los rojos, pues obviamente la Unión Soviética. Alemania invade Francia por completo, toma Francia en la Segunda Guerra Mundial, intenta llegar al Reino Unido, o sea, Inglaterra, Gran Bretaña, pero los británicos con su gran aviación militar bombardea mucho, muy fuerte la ciudad de Berlín y otras ciudades importantes en Alemania. Y por otro lado, los alemanes están intentando llegar a la Unión Soviética, pero sucede y acontece que el invierno en ese año hace que los soldados nazis, los soldados alemanes, pierdan la guerra, muchos mueren por hipotermia, ¿verdad? Del frío, no tenían las armas importantes para combatir en un invierno tan fuerte como la Unión Soviética y muchos de ellos mueren congelados en esa frontera con la Unión Soviética. Queda claro, entonces Hitler está perdiendo hombres acá y también las estrategias de guerra que está implementando para intentar llegar a la Unión, al Reino Unido, perdón, Gran Bretaña, también han sido estropeados esos planes por parte de los británicos. Al único país, potencia que llegó a controlar a Adolfo Hitler fue a Francia. ¿Ok? Ven ustedes acá, donde llega Francia, ella paseándose por el Arco del Triunfo con los militares y aquí por la Torre Eiffel. ¿Ok? Los demás países, pues obviamente, no fueron invadidos. En este caso solo fueron los franceses. ¿Ok? Este,
En el caso de Japón, Japón va a pelear directamente con Estados Unidos por una cuestión de que Japón es un imperio expansionista y está buscando apoderarse de muchos territorios, perdón, cerca del Océano Pacífico. Japón, dentro de ese proceso expansionista, ataca la base naval estadounidense en Hawái de Pearl Harbor. Al momento que los estadounidenses le atacan Pearl Harbor a los Estados Unidos, la nación estadounidense, por lógicas razones, va a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Ojo, la forma en que ingresa Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial fue por el momento en que los japoneses bombardean la base naval de Pearl Harbor y Estados Unidos va a pelear prácticamente 4 años, de 1941 a 1945, con Japón. Ojo con ese detalle, el momento en que Estados Unidos se involucra a la guerra. Queda claro, para pelear directamente con Japón por la cuestión del bombardeo que hacen los japoneses de la base naval de Pearl Harbor. Queda claro, Estados Unidos no pelea en territorio europeo, únicamente en el Océano Pacífico contra los japoneses. ¿Okay? Mientras tanto, en Europa, prácticamente Adolfo Hitler está perdiendo esa Segunda Guerra Mundial. En 1943 ocurre la victoria de Stalingrado. En 1944 las tropas aliadas arribaron a Normandía y junto con el avance soviético en el frente este marcan el inicio del fin de la guerra. El 8 de mayo de 1945 el ejército alemán firma la capitulación incondicional tras la ocupación soviética en Berlín. Los soviéticos, como lo señalan acá, van a llegar hasta Berlín. Los ingleses, los británicos van a liberar a Francia. Recuerden que Francia está dominada por Adolfo Hitler y los alemanes. Los ingleses van a liberar Francia. Y al momento que se libera Francia, pues podemos decir que Hitler tiene un 70% de la guerra perdida. Y el otro 30% lo termina de consumir los soviéticos cuando llegan a Berlín y prácticamente ponen la bandera soviética en la ciudad capital de Alemania. Queda claro, ante esta situación, tenemos un país ganador de la Segunda Guerra Mundial en Europa, como lo fue la Unión Soviética. Queda claro, no pierdan de perspectiva eso, chicos, que tenemos un país ganador ya de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética. ¿Ok? Recuerden que esto en clase lo ampliamos más y lo conversamos de una forma más amplia. ¿Qué termina de suceder entre Estados Unidos y Japón? Bueno, de 1941 a 1945, Japón y Estados Unidos se enfrentan en el Océano Pacífico, logrando la rendición de Japón tras el uso de las bombas de Hiroshima, bombas atómicas, una lanzada en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto del 45 y Nagasaki el 9 de agosto del mismo año, y mueren alrededor de 90.000 personas. Prácticamente, si Estados Unidos no hubiese lanzado estas bombas atómicas, los japoneses hubieran llegado a invadir territorio estadounidense. Estados Unidos estaba contra las cuerdas, como dicen, ¿verdad? Y los japoneses son demasiado fuertes. Y los estadounidenses dicen, bueno, aquí mandándole bombas atómicas a Japón para que se calmen un poco, ya se dejen de enfrentar con nosotros. Y acontece esa lamentable situación de lanzamiento de bombas atómicas. Teníamos a la Unión Soviética, ¿cierto?, como ganadora ya en Europa, pero también el hecho de que Estados Unidos lance estas bombas atómicas a Japón lo pone en la cúspide, en la hegemonía del mundo nuevamente. Entonces vamos a tener dos potencias mundiales ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Eso va a dar origen en 1945 a la Guerra Fría, a ese enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos, capitalista, y la Unión Soviética, socialista. ¿Por qué razón? Ambas son las dos potencias ganadoras y podemos decir únicas fuertes en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente termina la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría. Queda claro, este hecho de que Estados Unidos lanzara esas bombas atómicas a Japón genera que dar un golpe de autoridad, ¿cierto? Estados Unidos dice, bueno, yo otra vez quedo como potencia. Y la ventaja que tuvieron tanto la Unión Soviética como Estados Unidos es que en sus territorios no se desarrolló la guerra, porque recuerden que los alemanes no llegaron a invadir la Unión Soviética por el invierno y la guerra entre Japón y Estados Unidos fue en el Océano Pacífico. Entonces tienen la economía de su país y su territorio prácticamente intacto. Entonces, inmediatamente finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945, damos paso a la Guerra Fría. ¿Ok? Vamos a las consecuencias. Recuerden que consecuencia es lo que pasa después. Hay tres que son muy puntuales, que ya las vamos a ver, muy importantes.
Las demás las podemos ir manejando acá en la presentación. Pérdida de vidas humanas, ¿cierto? Pérdidas económicas, destrucción de ciudades, campos y cultivos. Se da un desequilibrio político, ojo, cambio en el dominio político. Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten el control dando origen a lo que se llama bipolaridad mundial y el comienzo de la Guerra Fría. No se les olvide que finalizando la Segunda Guerra Mundial inicia inmediatamente la Guerra Fría. Nuevas armas y transporte armado y la aparición de nuevos países como el caso de Austria y Checoslovaquia y muchos otros países europeos que ya empiezan a consolidar su forma de gobierno y de país. En 1948 se crea el Estado de Israel que acoge a gran parte de judíos, los judíos que quedaron vivos después del antisemitismo que Adolfo Hitler generó, recuerden, en lo que vimos la semana anterior del totalitarismo. Ahora sí, la ONU crea en 1948 el Estado de Israel para que esos inmigrantes judíos tengan ya un país donde establecerse. Avances médicos y científicos. Alemania, digamos, una de las más puntuales, Alemania queda dividida en dos países, la Alemania occidental federal bajo el mando de la Unión Soviética capitalista, perdón, de Estados Unidos capitalista, vuelvo a repetir, Alemania queda dividida en dos, la Alemania occidental o federal bajo el mando de los Estados Unidos de ideología capitalista y la Alemania oriental comunista bajo el mando de la Unión Soviética. ¿Esto por qué? Porque Alemania después de la Segunda Guerra Mundial va a quedar dividida con influencia de las dos potencias, por un sector la Unión Soviética y por otro los Estados Unidos. ¿Ok? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Alemania queda dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Y el muro de Berlín inicia su construcción en los años 60. ¿Ok? Recuerden eso del muro de Berlín, que lo vamos a ver cuando hablemos también de Guerra Fría. En la Segunda Guerra Mundial en América Latina y Costa Rica, la influencia de Estados Unidos sobre esta área se manifiesta con los tratados para vender sus productos en los mercados de América Latina. Se crea la OEA para la especial lucha contra el comunismo y el fascismo y el comunismo se convierten en enemigos a vencer. Aparecen movimientos populistas en América Latina y se crea reformismo y asciende la clase media. Por lógicas razones, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se van a dividir el mundo o van a buscar la mayor cantidad de aliados en los demás países. Y en el caso de Estados Unidos, y por estrategia y por cercanía, va a tener o va a buscar el control prácticamente de todo América Latina. ¿Queda claro? Entonces, esta OEA nace a raíz de que ningún país de América Latina se haga amigo o sea parte del grupo comunista liderado por la Unión Soviética. Pero va a existir un país de América Latina que sí se va a ver se va a hacer aliado o va a ser país satélite, como también le llaman, de la Unión Soviética, que lo vamos a ver más adelante. Queda claro, entonces Estados Unidos crea la OEA para buscar ese marco importante, ese rango de acción, donde únicamente ellos prácticamente sean los que tengan el control importante de- del mundo, principalmente en América Latina y su influencia con lo que es el capitalismo de Estados Unidos. Costa Rica, creo que las consecuencias son muy fáciles de entender, ¿cierto? Venimos de una Segunda Guerra Mundial o de un conflicto, serios problemas con el comercio exterior, recuerden, disminuyen exportaciones y disminuyen importaciones, se presentan problemas sociales como el desempleo, la carencia de ingresos para el Estado. En los años 40 se promulga la reforma social para dar mejor condición laboral a la población, eso lo vamos a ver en Historia de Costa Rica, y la activa participación del Partido Comunista liderado por Manuel Mora, que fue importante también para esa reforma social después de la Segunda Guerra Mundial. Otro de los aspectos importantes, chicos, es el nuevo orden económico y financiero a partir de la conferencia Bretton Woods. Es muy importante. De esta conferencia Bretton Woods van a nacer el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fueron ideados por los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que no sucediera la crisis económica del 29. Entonces, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética un poquito van a aportar un dinero para crear estas organizaciones, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial. Entonces, si los países que pedían un préstamo necesitaban reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, no se lo pedían directamente a las potencias, ¿cierto? Sino al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, a organizaciones propiamente internacionales
que se dedicaran a eso. Entonces, si habla en el examen, o cuando mencione en la explicación conferencia Bretton Woods, ustedes deben tomar en cuenta que les vamos a hablar o están explicando acerca de la parte económica y financiera de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la economía y la parte financiera del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Es una consecuencia de esta conferencia de Bretton Woods, la creación de estos organismos, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, como parte de consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Estados Unidos, la economía más fuerte del mundo, nunca sufrió las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, industria manufacturera poderosa y se enriquecen vendiendo armas y prestando dinero. La conferencia de Bretton Woods fue la culminación de 2 años y medio de planes para la reconstrucción de la posguerra por parte de los Estados Unidos. El principal objetivo fue poner en marcha un nuevo sistema económico internacional. El sistema se basa en el dólar como moneda de validez internacional. El valor del resto de las monedas dependía de su cambio de respectivo al dólar. Desde ahí podemos decir que el dólar se consolida como una moneda universal a raíz de conferencia de Bretton Woods. Creación del Fondo Monetario Internacional, creación del Banco Mundial, un acuerdo para facilitar el comercio entre los países, la Organización Mundial del Comercio. Todo esto se crea o nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y finalizamos con la otra muy puntual, que es el surgimiento o la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que lo que viene, que todavía existe, en esa organización todavía existe en el mundo actual, a buscar acuerdos de paz, defender derechos humanos, que no exista más guerra, más violencia, ni violaciones sistemáticas a personas en el mundo. Hacia el final de la guerra, las potencias vencedoras comenzaron a delinear un nuevo sistema de relaciones internacionales que ofreciera mayores garantías que el de la primera posguerra. En junio de 1945, reunidos en la ciudad de San Francisco, California, los representantes de 50 países redactaron la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, cuyos objetivos eran defender los derechos humanos, todo muy positivo, ¿cierto? Mantener la paz mundial, asegurar el principio de la libre determinación de los pueblos, o sea, la independencia de algunos países, prohibir la intervención de los asuntos internos de un país soberano y fomentar la cooperación entre los pueblos. Surge como respuesta específicamente a, a que dejaran de existir guerras en el mundo y que todo fuera un poco más, un clima más pacífico a nivel mundial, teniendo ya en cuenta una organización que se encarga a nivel internacional de que estas cuestiones no ocurran. Estamos, chicos, eso sería lo del aula invertida de esta semana. La tarea muy sencilla, van a notar 4 causas y 5 consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 4 causas de la Segunda Guerra Mundial y 5 consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Muy, muy fácil. Recuerden que en clase esto lo ampliamos y nos estamos observando y escuchando, chicos. Muchísimas gracias por la vida.